Vamos a continuar hoy la tarea que empezamos en el día de ayer, esta actividad que estamos desarrollando en el marco de la celebración de camino a los 100 años de nuestro doctorado, que como ayer explicaba, se van a cumplir el año próximo, pero que hemos pensado que es un buen arco simbólico para pensar una serie de actividades que nos permitan historizar, hacer un recuento, problematizar el camino hecho hasta aquí. En buena medida estuvimos haciendo eso ayer, que fue un día de componente algo más histórico. Y también yo contaba ayer que nos interesa pensarnos no solo en esa celebración histórica, sino pensar qué está pasando en la agenda de investigación, en la agenda de posgrado en educación, cuáles son las renovaciones, las tensiones, los nuevos problemas que esa agenda está teniendo y pensarnos también prospectivamente para los próximos 100 años, aunque suene un poquito... Ayer me encargué de aclarar que yo no había estado en el comienzo de estos 100 años. Perfecto, perfecto. Y me voy a encargar de aclarar que tampoco permaneceré en los próximos 100 años. Apostamos a la renovación. Así que tenemos hoy, en primer lugar, una mesa que le hemos llamado así, hacia dónde van los posgrados y la investigación educativa. Y para eso estamos contando con una mesa de colegas queridos que va a tener por un lado la participación de Mónica de la Fare, que es una profesora argentina originariamente, pero que ya hace muchos años que reside en Brasil, que trabaja en la universidad, la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, que es profesora también de este doctorado, que estuvo hasta hace muy poquito tiempo haciendo aquí una estancia y como ya no estaba en estos días aquí, nos ha dejado una participación grabada que vamos ahora a ver a continuación. Pero también tenemos más visitas internacionales porque está con nosotros Pablo Martínez, que es un pedagogo que nosotros seguimos mucho, cuyo trabajo nos alimenta siempre mucho. Él pertenece a la Universidad de la República en Uruguay, al Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades. El departamento se llama, es más largo el nombre, pero yo no iba a retener tanto dato. Ya estamos a viernes, ustedes tengan un poco de paciencia conmigo. Y que además está a cargo de la dirección del doctorado en educación en la Universidad de la República, que es un doctorado nuevito, muy nuevito, así que tenemos allí esa experiencia que queremos conocer. Y por otro lado tenemos también a Pablo Bain, que es profesor de la Universidad Nacional de Misiones, que estuvo también a cargo del doctorado en Ciencias Sociales en esa universidad, que están siendo en estos días, además, profesores invitados de este doctorado, y que además han dirigido tesis en el doctorado, han sido jurados de la tesis. Los estamos haciendo trabajar mucho, ya, la verdad que demasiado. Así que bueno, les agradezco mucho la excelente disposición. En primer lugar, entonces, vamos a proceder a escuchar la participación de Mónica de la Fare, luego a Pablo Martínez y finalizaremos con Pablo Bain. Bueno, hola a todas y a todos. En primer lugar, quiero decir que estoy muy feliz por poder participar de esta conmemoración de los muchos años del doctorado de La Plata. Agradezco especialmente a Miriam la invitación para participar. Y bueno, mi presentación se va a centrar en el tema de los doctorados en educación en Brasil. Primero quiero aclarar de dónde viene un poco lo que yo voy a presentar. En realidad estamos trabajando en un proyecto de investigación que está en curso sobre los programas de doctorales en Argentina y Brasil, cuyo énfasis son las ciencias humanas y sociales, y dentro de eso particularmente también los doctorados en educación.
Este es un trabajo que estoy haciendo en coautoría con Laura Robelli. Estamos trabajando en un estudio comparativo entre ambos países, y yo estuve en una estancia, estuve como profesora visitante por 3 meses, ahora septiembre, octubre, noviembre. Entonces lo que voy a presentar parte es de lo que hemos avanzado en ese trabajo, pero no en clave comparada, sino que voy a estar focalizando en el caso brasileño. Además de eso, bueno, este trabajo representa nuestras actividades de cooperación que tienen que ver con este proyecto y con otras cosas que venimos trabajando con Miriam Sowell, con Daniela Tairo, con Martín Legarralde. Y este momento de nuestro intercambio se reactiva a través de nuestra participación en un programa de internacionalización financiado por CAPES, que es el llamado CAPES Sprint, y también por la reciente firma de un convenio de cooperación. Pero bueno, además de de algunos resultados de ese primer trabajo comparativo entre el caso brasileño y argentino en el nivel de doctorado, también voy a traer otras informaciones que tienen más que ver con mi experiencia de trabajo en el sistema de posgrado brasileño, en el que actúo como profesora en una segunda etapa de migración al Brasil desde 2013. Bueno, no puedo empezar esta presentación y al referirme a Brasil, particularmente a señalar que la situación que estamos viviendo es bastante complicada, difícil. No voy a entrar en detalle sobre esta cuestión, pero bueno, tanto las políticas universitarias como las políticas del sistema científico-tecnológico están muy afectadas por un gobierno actual que está hace prácticamente un año y que marca en su orientación neoliberal, de políticas neoliberales y neoconservadoras, también el deterioro de acciones que apuntan al deterioro material y simbólico de la universidad, especialmente de la universidad pública brasileña, y también del sistema de posgrado. Es un momento difícil y en ese marco estamos trabajando, y parte de los datos que yo voy a mostrar también reflejan, traen algunos elementos para visualizar, por ejemplo, cómo ha disminuido el ritmo de inversión de la política de becas de formación. Bueno, antes de hablar puntualmente de los doctorados en educación, voy a hablar un poco del sistema de posgrado brasileño y de algunas de sus características. El sistema de posgrado, si bien los primeros carreras de posgrado en educación son de la década del 60 y del 70, el sistema de posgrado se crea por una normativa ministerial, un parecer del Consejo Nacional de Educación de Brasil y del Ministerio de Educación en 1965, que institucionaliza lo que se llama en Brasil el sistema de posgrado de estricto sensu. Diferencia estos dos niveles, que son el de maestría y doctorado, que componen el estricto sensu, esa normativa de las especializaciones. Y es una normativa que, para quien tenga curiosidad o quiera verla, está disponible en internet. Es un parecer que explicita en varias páginas su importación, su inspiración, su replicación en algunos aspectos del modelo norteamericano, que llama la atención el grado de explicitación de esa normativa y de esa adopción de ese modelo. Pero bueno, piensen que además Brasil en ese momento estaba en Brasil gobernando la dictadura militar, que comienza en el 64. Entonces, bueno, dentro de las cuestiones que uno puede ver en la historia de la educación brasilera en relación a ese periodo, aparece en ese momento la institucionalización del posgrado
con esa explícita marca de imitación al modelo norteamericano. Y poco tiempo después, no, en el mismo año, en 1965, se aprueba la primera maestría en educación, que fue la de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Después van a empezar a implementarse otras carreras de maestría y doctorado entre fin de los 60 e inicio de la década del 70. Eso básicamente para situarnos. Bueno, una de las primeras cosas que impresiona del modelo brasileño, y sé que muchos de los que me están escuchando lo conocen, es el número de carreras, ¿no? Prácticamente la cantidad de carreras del sistema de posgrado argentino cabe 4 veces en el sistema brasileño, pero bueno, esas diferentes escalas de tamaño las tenemos en relación a territorio, población, etcétera, etcétera. Pero bueno, algunos números permiten ilustrar la dimensión de ese sistema, que está integrado por 2.186 programas de maestría y de doctorado académico. También lo forman, bueno, ahí aparecen los datos, las maestrías académicas, y una novedad que se ha producido en el sistema de oferta, que es la creación de maestrías profesionales y de los primeros doctorados de orientación profesional. Otra característica interesante del sistema brasileño es que si bien es un sistema que está fuertemente privatizado en el sector, en el nivel de grado, o sea, hay una gran cantidad de ofertas de carreras, de universidades, de facultades, bueno, de distintos tipos de instituciones que integran la educación superior brasileña. En el sector privado hay una concentración fuerte de matrículas, y además en los últimos años se ha expandido mucho por parte del sector privado la oferta de carreras universitarias a distancia. Esta característica no se mantiene en el sistema de posgrado, que se concentra básicamente en el sector público. 81,5% de las carreras se concentran en las universidades públicas, y en esa oferta pública predominan las carreras de las universidades federales, que concentran el 57,6% de las carreras. La participación de las universidades estaduales también es importante dentro del sector público, pero son las federales las que concentran la mayor cantidad de carreras, también de matrículas y de graduados. El sistema de posgrado, que surge a partir de una medida institucional que ya hablé del 65, se estructura y se desarrolla a partir de lo que podríamos llamar como un modelo de maestría-doctorado. O sea, en la creación de las ofertas, primero se crean las maestrías, y después, en general, se produce la creación de doctorados a partir de ese primer inicio, y ambos, maestría y doctorado, integran los programas de posgrado. Esto no es la única forma de creación de oferta. También hay creación de carreras de doctorado únicamente, pero bueno, son bastante menos que puntualmente los programas maestría y doctorado, que es lo que predomina, digamos, en el escenario de la posgraduación. Lo que es interesante es que aquel parecer de 1965 no establecía la maestría como requisito, como exigencia para ingresar al doctorado, pero eso se fue estableciendo posteriormente en el sistema, y hoy el sistema se estructura básicamente a partir de un modelo que se organiza de esa manera. En general las universidades o las instituciones tienden a crear primero las carreras de maestría, y después fortalecen e integran el maestría y doctorado en una oferta articulada. Bueno, hablaba un poco de la novedad del sistema en relación a la creación de carreras.
Si bien a partir de 1995 se aprueba la creación de carreras de posgrado estricto sensu profesionales, esa expansión se ha producido marcadamente en los últimos años, tanto que cuando uno estudia los números de la oferta, ve que lo que más ha expandido, lo que más ha crecido en el sistema en estos últimos 4, 5, 6 años son las maestrías profesionales. Y ya se verifica la creación de doctorados profesionales, porque bueno, ahí aparece una cuestión que es que el sistema tiende, como les decía antes, a crear oferta a través de esa creación inicial de maestría y después de un doctorado, y en algunos casos, primero pocos, pero vamos a ver cómo eso evolucionará en los próximos años, a esas maestrías profesionales que ya están creadas, acreditadas, evaluadas, empiezan a crear doctorados profesionales. Con lo cual, el circuito de posgrado que fue tradicionalmente académico en Brasil empieza a presentar primero en el nivel de maestría y empieza a aparecer en el nivel de doctorado estas dos modalidades en su oferta. Otra característica de ese sistema de posgrado general, estoy hablando ahora de las características generales, es la concentración de carreras, aunque ha habido en determinadas regiones del país, particularmente sureste y sur, sureste, los estados de San Pablo, Río, Minas Gerais, que son los que mayor cantidad de carreras de posgrado concentran, y después los estados del sur, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Ha habido un aumento de carreras de posgrado en los estados del norte y del nordeste, en todo el país. Pero aún esa inversión, digamos, que se produjo, mismo también de creación de universidades públicas hasta el periodo pre-impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, no llegó, o sea, fortaleció en algunas regiones donde no había oferta la creación de carreras, el funcionamiento de carreras, pero aún es bastante desequilibrada la oferta en general en las regiones. Bueno, otra característica es el sistema de evaluación. Brasil centraliza su sistema de evaluación y de acreditación junto con el fomento. CAPES concentra esas dos funciones, aunque también hay fomento, o sea, financiamiento de becas por parte del CNPq, y junto con eso se empieza a desarrollar en la década del 70, particularmente a partir de la década del 70, un sistema nacional de regulación bastante centralizado, a través de los planes nacionales de posgrado, que también inician en la década del 70, el último corresponde al periodo 2011-2020, y eso va acompañado por la creación de un sistema de evaluación por pares y el establecimiento de estándares en las carreras. Eso actualmente funciona con una evaluación cada 4 años, donde se clasifica con nota los programas, que son notas de 4 a 7, 4 es la nota mínima que un doctorado necesita alcanzar para ser aprobado, es menos en la maestría creo que es 3, y aunque esa evaluación más fuerte se produce cada 4 años, todos los años en los programas presentamos informes de evaluación cuantitativos y cualitativos que responden a los estándares fijados por la CAPES. Eso produce un funcionamiento bastante distinto al caso argentino, porque muchas de las cosas que suceden en la vida cotidiana del programa, por ejemplo los tiempos, una tesis de doctorado tiene que ser defendida en hasta 4 años, y en esos 4 años hay una bolsa de por medio con la que hay que cumplir, y como las bolsas se asignan no al candidato, sino al programa, y el programa asigna al candidato, ese tiempo es muy difícil que pueda ser prolongado.
Bueno, hay un conjunto de otras cuestiones que establecen, por ejemplo, la cantidad de producción por año que tenemos que tener los profesores, que actualmente también establece e incorpora la evaluación, la producción de los estudiantes, de los doctorandos y de los doctorandos y de los maestrandos y de los egresados, y un conjunto de cuestiones que están actualmente en discusión en las comisiones de área, porque se está modificando en este contexto el sistema de evaluación de CAPES. Se evalúa parte de las cuestiones que se pretende revisar, tiene que ver con que el sistema fijaba en la publicación de papers, en la publicación en periódicos científicos, también evaluados, gran parte del peso de la evaluación, y hoy eso está considerado, pero también hay otros factores que tienden, parece ser, porque como les digo, esto está en discusión, a considerar también algunas cuestiones que tienen que ver con la función social del posgrado, con su articulación con la extensión universitaria, no tanto con o únicamente con la investigación, y bueno, otras cuestiones que ahí empiezan aparentemente o en principio a modificar. Bueno, otra de las diferencias es el acceso. El posgrado brasileño mantiene, a pesar de que se concentra en el sector público y se financia por un fuerte sistema de becas, del que ya voy a mostrar a continuación algunas informaciones, mantiene en las cuestiones del acceso su tradición de sistema altamente selectivo. Por ejemplo, en educación, es uno de los, si bien es una de las áreas que más ha crecido en el programa donde yo trabajo, y esto es una cuestión que no pasa solo en nuestro programa, pero lo digo como una referencia, una vacante es disputada por aproximadamente 8 a 10 candidatos. Entonces hay un conjunto de pruebas de selección, o sea, no se considera suficiente con el diploma de maestría, sino que en algunos casos, según eso lo decían los programas, a veces hay hasta pruebas tradicionales escritas, hay entrevistas de selección, hay presentación de proyectos, hay evaluación del currículum y de puntuación del currículum. Entonces, en ese sentido, como les decía, si bien se mantiene la cuestión de, si bien es diferente al grado en el peso que tiene el sector público, la tradición selectiva que también está presente en el grado a través de examen de ingresos, en otro formato se mantiene en el posgrado. Bueno, y otras de las cuestiones que me pareció interesante destacar tiene que ver con el sistema de información. Muchos de los datos que yo voy a presentar ahora están en un sistema de información pública, georreferenciado, que se llama GeoCapes, ahí está el site por si alguien se interesa, y hay una política de transparencia en relación al dato a los datos del sistema y al uso de los recursos públicos, y también, además, esa producción de datos estadísticos se relaciona con que como el sistema regula y centraliza, la medición es un criterio muy importante del sistema de evaluación. Entonces, de alguna forma, esa información estadística proviene también de todo el proceso de cuantificación de informaciones de los programas que hacen los propios programas para someterlos al sistema de evaluación de PAL. Y la otra cuestión, que me parece que también es una diferencia importante en relación al sistema argentino, es el papel dinámico de las asociaciones científicas de las áreas de conocimiento, en las discusiones del posgrado, en sus posiciones. En el caso de educación, es la Asociación Nacional de Posgrado de Investigación en Educación, por sus siglas en portugués ANPED. La ANPED mantiene posición en relación a un conjunto de temas del sistema educativo en general y del posgrado también en particular. Por ejemplo, en la creación de las ofertas profesionales de maestría y ahora ante la creación de los primeros doctorados, la ANPED mantiene una posición crítica y no ha sido en sus manifestaciones muy favorable a la generación de ese tipo de ofertas. Lo digo esto como parte de los ejemplos de los debates donde la ANPED participa, pero no es solo en eso.
Y esta cuestión de crear asociaciones nacionales de posgrado e investigación no es una cuestión propia del campo de la educación, sino que es una cuestión que sucede en la mayoría de las áreas de conocimiento. Bueno, así como presenté esos datos iniciales de las carreras, hago algunos datos, presento algunas informaciones en relación al número de estudiantes, al crecimiento del número de estudiantes, porque básicamente una de las cosas que nosotros visualizamos en la investigación es que el sistema brasileño, y en otra escala el sistema argentino también, ya desde los 90 se venían expandiendo, pero en estos últimos 10 años, en esta última, entre 2008 y 2018, que es el periodo que tomamos, hay una fuerte expansión de carreras, de matrículas y de graduados. En el caso de Brasil, en el 2008 había, como muestra este número, un poco más de 52.000 estudiantes, que prácticamente se duplican 10 años después, y ya empiezan a aparecer como consta ahí en el cuadro, los primeros estudiantes de las ofertas de doctorado profesional. Esto, como digo, no es en educación, esto es en general en todo el sistema. También crece, se duplica el número de graduados en los doctorados. Entonces, expansión de oferta, aumento, duplicación de matrículas, duplicación de graduados, esas son las grandes tendencias que aparecen en el sistema. Y aquí una de las cuestiones que hay que destacar es que el crecimiento de ese sistema de posgrado en esos números ha sido financiado y es financiado por un fuerte sistema de becas que en las celdas que aparecen en blanco ustedes pueden ver que entre 2000 y 2015 sistemáticamente experimentó importantes crecimientos, ¿no? Si uno compara los del 2000 con 11.600 y pico de becas y el 2015 con 49.300, uno se da cuenta que ha habido en ese periodo una fuerte inversión en la formación doctoral y de maestría en los dos. Y en esos años también se produce la creación de becas postdoctorales. Ahora, en los últimos años, de 2016 a 2018, se empieza a producir, tanto en maestría como en doctorado, como en postdoctorado, una política de retracción de la inversión. En el caso del doctorado uno ve que las becas aumentan muy tímidamente frente a los aumentos anteriores. En el caso de las maestrías se producen algunas pequeñas disminuciones y hay disminución también en el caso de las becas de postdoctorado. Junto a esto, el sistema tiene otro tipo de becas, algunas que tienen que ver, o las que están más relacionadas con la formación doctoral, son las becas de internacionalización. No incluye esas informaciones para no cansarlos tanto con números, pero también más o menos el sistema de becas sigue estas nuevas tendencias que se señalan acá, ¿no? Más que una disminución del número de becas ofrecidas, se ve una retracción en la dimensión de la inversión que se venía manteniendo. Bueno, y ahora sí, entrando puntualmente en educación, estos son datos de 2016, porque es los datos de los cuales tengo disponibles las últimas categorizaciones. Había en todo Brasil 74 programas de maestría y doctorado. Educación se caracteriza porque todos los programas de doctorado, con el modelo que han tenido de desarrollo de la oferta, están articulados a un programa, a maestría, o sea, la oferta se constituye a través de un programa programas en ese modelo de maestría doctorado. En otras áreas hay programas de doctorados solos, pero no en el caso de educación. Lo que sí hay es programas solo de maestría y una cantidad importante de, como les decía antes, programas de maestrías profesionales que veremos si derivan en la creación posterior de doctorados.
En la distribución público-privado, educación tiene una presencia bastante dinámica del sector privado. Es una de las áreas donde esto es una de las áreas que más ha crecido el número de programas y que mantiene una proporción por arriba de la media de ofertas en el sector privado. Claro que tanto en el público como en el privado se financia a través del sistema de becas de CAPES y CNPq, que son fuentes públicas, ¿no? Entonces, bueno, aunque la gestión del posgrado sea privada, el financiamiento es estatal. Y en ese cuadro de las categorizaciones se reproduce básicamente la cuestión de del escenario general, que es un pequeño grupo de programas en las categorías máximas, una concentración más fuerte de programas en las categorías intermedias 4 o 5, y esa categorización 2-3 implica la caída del sistema, la no continuidad de esos programas, porque, como les decía, en los doctorados se tiene que mantener la categoría 4. Esas categorías 3 deben estar correspondiendo a lo que les decía, a situaciones de programas que no continúan. Bueno, ahí aparece también el número de graduados y de estudiantes, prácticamente se duplican en ambos casos, en este movimiento de expansión. Como les decía, educación se caracteriza por haber ampliado mucho su oferta y por tener muchos programas, frente, por ejemplo, a otras áreas de las ciencias humanas y sociales, y eso fue acompañado por un aumento marcado tanto del número de estudiantes como del número de graduados. Bueno, además de este panorama general que presenté brevemente en relación a los datos más duros, quería así comentar algunas otras cuestiones, ¿no?, que me parecen interesantes. En los doctorados en educación se caracterizan los estudiantes de los doctorados en educación, los doctorandos, por las maestrías también, por ser profesores del sistema, o sea, por ser profesores de todo el sistema educativo, tanto de la educación superior como también se identifica la presencia de docentes de otros niveles del sistema educativo. Lo mismo en la cuestión de graduados. Bueno, primero porque Brasil forma a sus docentes de la educación superior en el sistema universitario, ¿no? No en institutos de formación, como es el caso de los docentes primarios en Argentina. Entonces hay una articulación mayor entre ese circuito de grado y de posgrado. Entonces, si bien lo que sigue predominando como destino profesional de los graduados es la educación superior, y algunos llegan al doctorado ya actuando en docencia en educación superior, también se presentan muchos doctorandos y mestrandos también que actúan en la educación infantil, primaria y secundaria, sea como docentes, sea como gestores de las instituciones, pero es una cuestión bastante habitual. Es interesante destacar acá que el Plan Nacional de Educación, que es lo que aparece en el otro punto, 2014-2024, por la primera vez se articula el Plan Nacional de Posgrado y fija el Plan Nacional de Educación brasilero, el último fue sancionado por ley, corresponde al periodo 2014-2024, fija entre una de sus 20 metas la formación en nivel de posgrado de 50% de los profesores de la educación básica hasta la finalización del periodo de ese plan, que es el 2024. Dentro de las estrategias que corresponden a esas metas aparece fijada la cuestión se fortalece la cuestión de los niveles del posgrado, especialización, maestría y doctorado, como niveles a ser transitados y realizados por los docentes del sistema. Sin embargo, si uno toma los datos de ese
indicador. Los indicadores en relación a esa meta, más o menos 30% de los docentes del sistema educativo nacional de la educación básica, o sea, primaria y secundaria, tienen posgrado, y eso evolucionó, como aparece ahí, entre 2014 y 2017, del 31,4 al 36,2, ahí falta el signo por ciento, o sea que ha habido un avance de la obtención de los títulos de posgrado, pero ese avance se registra principalmente en la especialización. Entonces, como yo les decía antes, es habitual tener doctorandos o magistrandos que son profesores del sistema educativo, de la educación básica, pero eso no es una tendencia general, ni aún se ha ampliado lo suficiente. Igualmente, por la situación actual de Brasil, muchas de las metas del Plan Nacional de Educación están muy lejos de ser alcanzadas a lo que el plan tenía previsto. Pero bueno, una de las cosas que les quería decir puntualmente en relación a las tesis y a las tesis doctorales es que esa característica de esa composición o de esa relación entre esos circuitos de la formación docente en el grado y la formación de postdoctorado hace que la agenda de temas de investigación de los doctorados adquiera algunas particularidades. Y eso tiene que ver con aspectos de la configuración del campo de la investigación educativa, no me voy a detener en eso ahora, pero es muy común, es bastante habitual que esté muy presente en las tesis de doctorados, a veces la escala de la sala de aula o de las instituciones educativas, y que un tema que tiene bastante acumulación y que constituye un tema bastante, un amplio tema bastante estudiado en tesis brasileñas, sea la cuestión de la formación docente. Entonces, si bien hay tesis más referidas a las políticas educativas, por ejemplo, los procesos de enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo y en las instituciones suelen ser un tema, digamos, un campo temático recurrente. Bueno, otra de las cuestiones es que en general las carreras tienen una carga curricular, las carreras de doctorado, por ejemplo, a diferencia, no se caracterizan por ese formato, como tiene acá el doctorado de La Plata, un formato de doctorado personalizado, sino que implica la aprobación de disciplinas. Claro que hay reconocimiento de crédito de las disciplinas de la maestría, y también, además de la defensa final de la tesis doctoral, hay un momento intermedio que cada programa establece hasta qué plazo de tiempo puede ser realizado, que es la defensa pública del proyecto de investigación con un jurado. Bueno, los directores de tesis somos los profesores de los programas, tenemos carga horaria para eso, y en general hasta ahora las áreas habían establecido el límite en la cantidad de personas que uno podía orientar, que actualmente son entre 9 y 10, pero bueno, esa exigencia que el director sea un profesor del programa, y en algunos programas, no en todos, se acepta o habitualmente se incorporan codirecciones de otros lugares, pero bueno, es un sistema donde la dirección está básicamente focalizada en los profesores del propio programa. En general, en el sistema brasileño, pero particularmente en los programas más altos, o sea, que son considerados de alta calidad, que están en la categoría 6 y 7, se considera, sobre todo en el pasaje del 5 al 6 y del 6 al 7 especialmente, que una de las cosas que define ese grado de pasaje es el nivel de internacionalización del programa. Y si uno ve un poco las políticas de los últimos años, hay cambios en las políticas de internacionalización, las políticas de internacionalización que inicialmente
apuntaban más a la movilidad individual de docentes y alumnos, hoy están más orientadas a que se concreticen entre las instituciones acciones conjuntas. Entonces ahí aparecen las cuestiones de cotitulación, la coautoría, las ofertas conjuntas de carreras y las coediciones internacionales como parte de los indicadores de la internacionalización, y que si uno también ve o consulta, por ejemplo, los informes de la OCDE, algunos de estos indicadores, sobre todo la coautoría, la cotitulación, están presentes en ese tipo de evaluaciones o de consideraciones de los sistemas. Bueno, básicamente era eso lo que tenía para presentar. Lamento no poder dialogar con ustedes después de la presentación, pero bueno, para cualquier consulta o cuestión estoy a disposición. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos, para todas. Bueno, por supuesto que agradecer la invitación de Miriam para compartir este espacio. Es sin duda una distinción poder estar siendo parte de estas actividades de celebración del centenario del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y, bueno, poder compartir la mesa también con los colegas, con Pablo. Sin duda es un gusto y, bueno, agradezco la invitación. Bueno, ciertamente que no voy a poder presentar los números que ustedes acaban de ver sobre el sistema de doctorados en Brasil. Entonces, les voy a comentar un poco cómo es que se da la constitución de un campo académico de estudios en educación en Uruguay y cómo en ese marco la emergencia de un doctorado en educación muy recientemente ha cobrado algún sentido. Y quisiera luego, digamos, cerrar con alguna reflexión sobre, no sé si hacia dónde va la investigación y el posgrado o hacia dónde yo quisiera que fuera. Bueno, entonces ahí sí vamos a dar alguna reflexión sobre eso. Una primera cuestión que hay que plantear para comprender el caso uruguayo es que la constitución de un campo académico de estudios, de producción de conocimiento sobre educación en el Uruguay es un fenómeno muy reciente. Por supuesto no hay aquí una tradición centenaria. Sí existe una tradición extendida en el tiempo de constitución de un campo pedagógico, o sea, un campo de reflexión sobre lo educativo que estuvo históricamente nutrido por grandes docentes que fundamentalmente a partir de la reflexión y de la problematización de sus prácticas produjeron el acervo pedagógico uruguayo, que ciertamente es un acervo muy rico y nos remite, digamos, a grandes pedagogos, pero a su vez a grandes docentes que efectivamente estuvieron trabajando en el aula y desde allí produjeron sus reflexiones. Uno puede decir el caso de Julio Castro, un maestro que fue desaparecido por la dictadura militar en el año 76, la maestra Reina Reyes o el maestro Miguel Soler, que con sus 97 años todavía nos sigue alimentando con sus reflexiones, ¿no? Y en verdad esas generaciones de pedagogos nacionales sí son los que tienen disputas en los años 60 con los nuevos técnicos o los nuevos expertos que venían a hablar sobre la educación y sobre la planificación de la educación, particularmente desde la economía y desde la sociología, ¿sí? El debate, digamos, de los 60 en Uruguay es entre estos dos actores. Sí, también es necesario señalar como un antecedente que en el año 1968 el rector de la Universidad de la República, el rector Maggiolo, Oscar Maggiolo, propuso la creación de una facultad de educación en un plan que había diseñado de reestructura de la universidad en su conjunto. Dentro de esa facultad de educación estaba pensado un instituto de educación y la formación de profesionales específicamente para la investigación educativa. Sin duda que fue un adelantado Maggiolo con este planteo
pero digamos que no estaban dadas las condiciones en el momento histórico en el que estaba viviendo la universidad y el país para que esto se pudiera llevar a la práctica. Estábamos ya entrando en una escalada represiva muy fuerte, previa a la institución de la dictadura militar, que es un proceso que se da un golpe de Estado el 27 de junio del 73. Fatídicamente, lo que tenemos que decir es que el campo específicamente de la enseñanza de las ciencias de la educación en el Uruguay es instituido por la dictadura militar. ¿Sí? En el año 76, la intervención militar en la Universidad de la República crea el Departamento de Ciencias de la Educación y en el año 78 comienzan los cursos de la licenciatura en Ciencias de la Educación. ¿Sí? O sea que, digamos, tenemos hablando de pesadas herencias, que es algo que se ha escuchado mucho últimamente. Bueno, vaya que nosotros sí que tenemos una pesada herencia, de la cual, como les voy a contar, nos hemos desembarazado en algún sentido. Luego de la intervención en el año 86 se conforma un nuevo plan de estudios, ¿sí? Es el primer plan de estudios, digamos, ya de una universidad que recuperó su autonomía y su cogobierno, y es un plan de estudios que tiene un fuerte componente normalista, porque, digamos, la tradición de la producción de conocimiento sobre educación en el Uruguay tenía una fuerte impronta normalista. Nuestros docentes provenían, digamos, del campo del normalismo. En el año 91 se crea una nueva facultad, que es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que es una escisión de la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, y allí el Departamento de Ciencias de la Educación pasa a ser un área de Ciencias de la Educación y se constituye un nuevo plan de estudios, que este sí va agregando algunos componentes más en la línea de la investigación específicamente sobre educación. En el 2008, en la siguiente década, esta área de Ciencias de la Educación pasa a denominarse en un proceso de reestructura en esta facultad como Instituto de Educación. No de Ciencias de la Educación, sino Instituto de Educación. Y esto es parte, digamos, de un debate que estudiantes, docentes y egresados tuvimos en el momento acerca de cómo denominar el ámbito desde el cual producimos y trabajamos cotidianamente. Y ahí es que decía que de algún modo nos desembarazamos o intentamos hacerlo de aquella tradición que nos había legado la dictadura militar, que de algún modo asociamos con la idea de las ciencias de la educación y, digamos, se reinventa de algún modo el espacio académico como el espacio del Instituto de Educación, tratando de dejar de lado una perspectiva epistemológica específica como la de las ciencias de la educación y pensando en el campo en términos más generales. En este sentido, en el 2014 se genera un nuevo plan de estudios, ¿sí? Y es un plan de estudios de formación de licenciados en educación, siguiendo esta misma línea. Actualmente, la formación de grado en Uruguay, en la Universidad de la República, es de licenciados en educación, ¿sí? En este sentido, en el 2015, y digamos, esto se explica por la tardía constitución de este campo académico, comienza la primera maestría específicamente en educación en nuestra facultad, denominada Maestría en Teorías y Prácticas en Educación, que está hoy por hoy en el desarrollo de su segunda cohorte. El año que viene comenzará la tercera. Y entonces, recién en el año 2017, se constituye oficialmente el doctorado en educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Digamos, es un proceso muy reciente que se produce por la confluencia de 5 maestrías sobre educación existentes en la propia universidad. O sea, pensamos el doctorado como el ámbito en el cual debía confluir toda la formación de posgrado sobre educación que se genera en la propia Universidad de la República, ¿sí? Por eso nuestro comité académico del doctorado en educación está conformado por colegas que representan a estas 5 maestrías. La maestría en Psicología y Educación, la maestría en Enseñanza Universitaria, la nuestra en Teorías y Prácticas en Educación, la maestría en Enseñanza de la Química y la maestría en Extensión Rural y Educación, ¿sí? Y definimos
este doctorado, si bien está ubicado dentro de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, como el doctorado en educación de la Universidad de la República en su conjunto, ¿sí? Hoy por hoy está en curso, en desarrollo, las tareas de la primera cohorte. El año que viene esperamos empezar con la segunda cohorte a partir de una convocatoria que ya está en curso. Y tenemos en este momento 13 tesis en curso, o sea, 13 doctorandos y doctorandas que están desarrollando su formación. En el marco de una propuesta curricular en la cual todos los doctorados de la facultad, incluido el doctorado en educación, se organizan sobre la base de un primer año en el cual lo que cursan los doctorandos es un seminario de tesis que dura todo el año, al cual ingresan con su anteproyecto de tesis, que está aprobado, digamos, al ser aprobada la inscripción en el doctorado, luego de un proceso de selección, y egresan de ese seminario de tesis con un proyecto de tesis ya aprobado frente a un tribunal que se conforma específicamente. Sería como una prueba de cualificación, al modo que recién refería la colega sobre Brasil, lo cual implica que se confirma la inscripción en el programa. El proyecto de tesis está aprobado y avalado académicamente en el programa, y esto habilita la continuidad en el programa, ¿sí? Y luego, los años siguientes, la estructura curricular del doctorado se conforma en base a lo que llamamos seminarios permanentes de investigación. Cada director de tesis, ya sea individualmente o asociado con otros que trabajan temáticas similares, ofrece un seminario que debe tener 6 sesiones durante el año, que son sesiones de discusión de avances de las tesis en proceso o de invitación a profesores del exterior que presentan trabajos en curso que se vinculan con estas tesis, ¿sí? Y el doctorando debe participar de ese seminario permanente de investigación. Y así los años siguientes hasta la presentación de la tesis. Por lo cual es una propuesta de doctorado que está muy concentrada en el trabajo de tesis y que supone ya la existencia de una cierta experiencia en investigación por parte del doctorando, ¿sí? Y su articulación directamente en un grupo de investigación que es en el marco del cual se da ese seminario permanente. Decía que tenemos 13 doctorandos actualmente que son como para nosotros como un tesoro, ¿no? ¿Saben cómo los cuidamos, ¿no? Y las cuidamos. 9 de ellos son docentes universitarios de distintos servicios de la Universidad de la República, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Artes, de la propia Facultad de Humanidades, de la Facultad de Ciencias Sociales. Tienen distintas proveniencias dentro de la propia universidad, y 4 son docentes de centros de formación docente terciario, ¿sí? Que no tienen en Uruguay todavía una característica de formación universitaria, ¿sí? Pero que la universidad y el doctorado han entendido que es prioritario que también los docentes del sistema terciario de formación docente puedan acceder a la formación de doctorado. Y en ese sentido, el campo fundamental de investigación en torno al cual se ubican casi la mitad de las tesis es la propia universidad como problema de investigación. Y básicamente cuestiones vinculadas a la enseñanza en la universidad, ¿sí? Desde el punto de vista de trayectorias académicas de estudiantes, de la enseñanza en el primer año de las carreras universitarias, de estrategias didácticas, de formación desde el punto de vista del artista visual, de las políticas de inclusión educativa para la enseñanza o de los modelos de prácticas docentes en otra universidad pública que tenemos en el país, que es la Universidad Tecnológica, de reciente creación. Luego tenemos 2 tesis que atacan el tema más estrictamente de la formación docente en el sistema terciario, ¿sí? 2 de ellas. Tenemos 3 tesis sobre historia de la educación, una con una perspectiva de estudios de género, otra que es un estudio sobre manuales escolares y la conformación de la relación entre infancia, pedagogía y política a través del análisis de los manuales, y otra muy interesante sobre las formas de circulación de conocimiento entre los agricultores del sur del Uruguay entre el año 1900 y 1930, que se asocia a la idea de educación no formal.
Tenemos una tesis sobre formación de artistas y específicamente sobre la performance como arte de acción social y sus componentes pedagógicos, también muy interesante, y una que acá siento que efectivamente tenemos una falta sobre la cual hay que trabajar, solo una tesis sobre política educativa que tiene que ver con la tendencia a la generalización de la educación media superior en el Uruguay. Un análisis prospectivo de pensar la generalización de la educación media superior, ¿sí? Esto es, digamos, muy concretamente las temáticas sobre las cuales se viene trabajando en el doctorado en educación y, como les decía, está en curso una inscripción para una nueva corte que esperamos esté comenzando el año que viene a cursarse, ¿sí? Con lo cual pasaríamos ya a tener 2 generaciones cursando el doctorado y esperando ya para el año que viene empezar a tener también los primeros egresos en el 2020 y en el 2021. Está previsto en el reglamento de la facultad que la formación y el proceso de formación doctoral debiera durar 4 años con posibilidad de 1 año más de prórroga, ¿sí? Bien, digamos, hasta aquí brevemente la presentación. En verdad esta es la realidad hoy por hoy de la formación de doctorado en la Universidad de la República en el Uruguay. Es un proceso que está incipiente, que está comenzando, pero sobre el cual, digamos, tenemos mucha expectativa y estamos apostando que sea efectivamente un ámbito de cualificación de quienes participan del campo académico de la educación en el Uruguay. En un segundo punto, decía, no sé cómo vamos de tiempo, unos 5 minutos más, dan por lo menos como para aprovechar que hay un conjunto de tesistas aquí que están buscando temas sobre los cuales investigar, como para por lo menos decir hacia dónde uno pensaría que sería bueno que se fueran caminando la investigación educativa y la investigación vinculada a las tesis doctorales. No puedo dejar de pensar que estamos celebrando un centenario de un doctorado en una universidad pública, ¿sí? Y no puedo dejar de pensar en los desafíos que se presentan a la educación pública en el continente, ¿sí? Y en relación a esto, a mí lo que me gustaría plantear es que de diversos modos lo que nosotros tenemos hoy entre manos en América Latina son formas, casi uno diría, feroces de ataque a la educación pública, que se materializan de distintas maneras. Por ejemplo, a través de la mañida idea de la crisis de la educación, ¿sí? O el descrédito de la educación pública como una estrategia que directamente encubre proyectos de privatización educativa, que se presentan también en distintas modalidades, ¿sí? Donde asistimos a conflictos muy fuertes en torno a la distribución de los presupuestos educativos, ¿sí? Donde sectores privados, sectores de corporaciones privadas, fuertemente están interviniendo en estos debates para redireccionar los presupuestos educativos públicos en sentidos privatizadores, donde tenemos conceptualmente 2 grandes campos que se han constituido como centrales para armar esta ofensiva contra la educación pública, que es, digamos, el campo y la construcción desde el neoliberalismo y desde las perspectivas neoconservadoras, que siendo 2 cosas bastante diversas, son 2 cuestiones que se vienen articulando muy fuertemente en esta ofensiva contra la educación pública. Y creo que parte de la agenda de la investigación educativa en América Latina debería orientarse a intentar comprender estos procesos mayormente. Uno quizás lo dice también muy influido por la realidad uruguaya, donde estas discursividades han avanzado en algunos modos que hasta nosotros prácticamente nos han sorprendido y nos hemos dado cuenta que venían desarrollándose una serie de procesos en la sociedad uruguaya cuando estos nos han prácticamente que explotado en la cara. Entonces, no puedo dejar de pensar, digamos, en un ámbito de intercambio acerca de qué implica la formación en educación en doctorado, de qué implica la agenda de investigación que uno debería asociar a una agenda de investigación de universidades públicas, claramente en el compromiso académico, ético y político que nosotros debemos tener en términos de intentar comprender
estos procesos, ¿no? Y no puedo dejar, digamos, de traer a referencia que cualquier proceso de investigación y cualquier formación de este tipo que nosotros estemos llevando adelante tiene evidentemente connotaciones políticas y que esto debe ser pensado. Por supuesto, no estamos hablando en términos de lo político partidario, sino que estamos hablando en términos de la definición de lo justo, ¿sí? De la definición de hacia dónde nosotros creemos que ciertos procesos deben ser orientados. Y esto no es ajeno a una agenda de investigación y esto no es ajeno a una formación doctoral. Entonces yo, simplemente para terminar, pensaba en 4 momentos, ¿sí?, que sería interesante que la investigación educativa en América Latina retomara o pensara y que desearía que aparecieran de algún modo en la producción de conocimientos vinculados a los programas de la educación pública, ¿sí?, que no quieren decir momentos que uno viene después del otro, sino que están vinculados, pero me parece que son deudas que tenemos desde el campo de producción académica en educación que debemos empezar de algún modo a saldar, ¿sí? Me parece que hay un punto que es la relectura, la necesidad de la relectura acerca de lo que han sido los aportes y las deudas de los genéricamente denominados gobiernos progresistas en sus agendas educativas. Esto, por supuesto, está muy marcado por la realidad uruguaya, pero creo que es algo que debe ser pensado a nivel más amplio en América Latina. Un segundo punto, un análisis profundo de las relaciones entre educación, política, economía y sociedad que se constituyen en esto que definimos como las actuales ofensivas en curso contra la educación pública, entendiendo estos movimientos desde su carácter productivo. Producen sentidos, producen subjetividad, producen sentido común y producen un conjunto de movimientos que toman como valiosos procesos de privatización y de descrédito de la educación pública, que, ojo, finalmente son formas de descrédito de la democracia, ¿sí? Y un tercer punto, pensar estos estudios no exclusivamente en términos nacionales, sino en clave de estudios comparativos, donde podamos comprender o profundizar en la idea de acerca de las interpenetraciones que se producen entre los casos nacionales, ¿sí? Uno rápidamente puede identificar actores globales en estos procesos pro mercado, pro privatización, pero a su vez creo que la agenda de la investigación educativa debería también ayudarnos a ver interconexiones más locales que se producen entre nuestros países y que son sin duda fuertes en el sentido de alimentar esta situación, digamos, de ataque a la educación pública. Y también ser muy sensibles a poder pensar más allá de la hegemonía neoliberal, neoconservadora, y poder mirar también los bordes. Digo, a partir de un uso intensivo de la categoría de hegemonía, poder pensar en los márgenes de estas perspectivas hegemónicas y en la producción de alternativas, de discursos de resistencia, de discursos acerca de otras formas de organizar esta idea de lo educativo que de algún modo disputan sentidos. Claro, entiendo, estamos en Argentina donde la agenda justamente que se viene probablemente sea una agenda muy interesante para la discusión de todos estos procesos. Ahora, lamentablemente, pensando en términos más globales en América Latina, lo que estamos viendo es que estas ofensivas neoliberales y neoconservadoras están teniendo muchísima fuerza en la desestructuración de los sistemas educativos públicos. Y ahí es que pienso que nuestra investigación y nuestro esfuerzo de formación de profesionales en la investigación educativa no debería dejar de tomar en cuenta la posibilidad de incorporar esta agenda en los procesos de producción de conocimiento. Así que bueno, muchas gracias.
Hola. Bueno, vamos a empezar antes que se vayan todos. Bueno, también agradecer a Miriam por esta invitación a compartir esta celebración. Y debo decirles que en realidad cuando Miriam me propuso incorporarme, irresponsablemente contesté que sí, cosa que debería haber pensado un poco más. Y sobre todo me di cuenta de eso cuando me puse a preparar qué es lo que iba a decir. Y entonces ahí fue que dije, en realidad no debería haber aceptado, pero bueno. Expresa de su entusiasmo. Ya estaba en el baile y bailemos, como dice ese dicho. Entonces me empezaron a atacar ciertas tribulaciones acerca de cómo encarar esto que intentaría plantear. En primer lugar, me parece que una agenda de investigación no tiene que estar separada una agenda de desarrollo de los posgrados no debería estar tan disociada de una agenda probable de investigación, porque en definitiva se estamos formando investigadores, ¿no? Entonces, esto en primer lugar. Entonces me planteé, bueno, voy a enfocar la cosa desde el punto de vista de la agenda de investigación. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué quiere decir enfocar desde una agenda de investigación? Podría ser describir la agenda actual de la investigación. Podría ser intentar una perspectiva de las demandas sociales que requerirían investigación educativa. O podría intentar hacer una nueva agenda identificando las áreas de vacancia que deberían ser tomadas por la investigación educativa. Finalmente decidí no hacer nada de esto, sino que quizás fuertemente influenciado por los procesos sociopolíticos que están viviendo nuestros pueblos latinoamericanos, el avance de las derechas en muchos de los países, los levantamientos populares a veces bastante inorgánicos, me llevó a pensar, bueno, cómo se había instalado eficazmente en nuestros países, en el nuestro hasta hace 2 días, las cosas no han cambiado sustantivamente, cómo se había hecho carne en los ciudadanos de nuestros países muchos de los elementos que contribuyen a asentar el funcionamiento de un modelo neoliberal. Y entonces dije, bueno, por ahí podía ser mi aporte, que en este sentido no pretendo decir esta debe ser la agenda, ni estos son los problemas, los únicos, los hay muchos. Yo simplemente voy a intentar introducir uno. Y entonces quizás se me ocurrió formular una pregunta bastante general, que es preguntarnos qué deberíamos indagar en relación con las prácticas educativas respecto a la colonización de las subjetividades generadas durante los procesos de restauración conservadora que sufren o han sufrido en nuestros países latinoamericanos. En los años 80, mi querido Joan Manuel Serrat cantaba una canción que decía: sería fantástico que ganase el mejor y que la fuerza no fuera la razón, que se instalase en mi barrio el paraíso terrenal y que la ciencia fuese neutral. Bueno, lamentablemente, por más que lo quiero mucho, en realidad lo dice en el sentido de que, bueno, tal vez sería muy bueno, pero en la realidad no sucedería. Habría que decirle que en realidad, aunque seguramente él no estará dispuesto a escucharme, que no sería tan fantástico que la ciencia fuese neutral. Y en este sentido prefiero recurrir a Foucault, quien decía ya hace bastante tiempo: la verdad es de este mundo, se produce en él gracias a múltiples coacciones y detenta en él efectos regulados de poder. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, es decir, los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verdaderos o como falsos, el modo en cómo se sancionan unos y otros, las técnicas y los procedimientos que están valorizados para la obtención de la verdad, el estatuto de quienes están a cargo
de cómo funciona lo verdadero. Entonces, retomando esta idea del régimen de verdad de cada una de las comunidades, de las sociedades, etcétera, empecé a preguntarme cómo se han ido instalando en el sentido común de muchos ciudadanos de nuestros países acciones y prácticas sociales que podrían enunciarse a partir de estas ideas. Concebir que la felicidad se alcanza con el consumo y el aumento de la capacidad de consumo es un logro claramente individual. Entender que la sociedad es un campo de batalla en el que triunfan los más competitivos, los que poseen méritos, como si los méritos fueran consustanciales a cualidades individuales de sujetos aislados. Y entonces acá me pareció interesante traer... A ver, Steffi, ¿me ayudas? La del mérito... Sí. Dale un pequeño spot publicitario. Dale, dale, dale. Imagínate vivir en una meritocracia, un mundo donde cada persona tiene lo que merece, donde la gente vive pensando cómo progresar día a día, todo el día, donde el que llegó, llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Verdaderos meritócratas. Ese que sabe qué tiene que hacer y lo hace, sin chamullo. Que sabe que cuanto más trabaja, más suerte tiene. Que no quiere tener poder, sino que quiere tener y poder. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora. Bueno, debo aclarar que no es que Chevrolet sea mi sponsor, sino que lo que quería traer a colación con este pequeño video es cómo esto contribuye a la formación de sentido común, porque fíjense, en tan poquito tiempo, en segundos como tiene la publicidad, nos están vendiendo una serie de ideas como, por ejemplo, que el progreso depende de cada uno, que es el esfuerzo individual. Aquí nada dice acerca de qué pasó con las biografías y las historias previas y las trayectorias educativas o sociales de cada uno de estos meritocráticos, de esos que ganan todo. Bueno, toda una idea que en realidad en la educación también está fuertemente instalada. Vivimos rodeados de sistemas meritocráticos. Entonces la pregunta sería cómo, de alguna manera, poder contribuir desde la investigación educativa a cómo se van generando estas construcciones de sentido común. El otro tema es pensar que la calidad de vida, digo como otra cuestión instalada en el sentido común, no es un derecho, sino un bien a ser comprado. La salud, la vivienda, la educación, en la línea de la meritocracia son, yo tengo la oportunidad de tenerla porque yo hice todo lo necesario, porque yo, y consecuentemente me lo merezco. Por lo tanto, aquellos que reciben bienes del Estado por su condición de vulnerabilidad no se ajustan a derecho, podríamos decir, de recibir tal cosa porque nunca hicieron todo lo que deberían haber hecho, por ejemplo, trabajar, ¿no? Entonces los planes sociales y todo eso se critica, y a veces lo critica gente que 2 años antes era beneficiaria de un plan social, que en algunas investigaciones esto lo hemos podido ver, digo. Por otro lado, aparece ese discurso del sentido común que dice que los pobres, los que reciben la ayuda social, se quedan con lo nuestro. Con lo que nosotros aportamos con nuestro trabajo, los impuestos que pagamos, son ellos los que se quedan con lo nuestro injustamente. Y acá aparece una idea que yo sigo retomando sistemáticamente, de acá del señor aquí presente, de Carlos
Escliar y un trabajo con Silvia Duchas, que tiene ya sus años, y que si digo que tiene sus años, lo condeno a Carlos a que piense que... no, él es posterior a la Revolución de Mayo, eso quédense tranquilos. Como decía Miriam ayer, festejamos los 100 años de este doctorado, pero yo no estaba cuando empezó. Bueno, pero Carlos y Silvia dicen en un párrafo de ese trabajo que hay 3 versiones acerca del modo en que la diversidad ha sido enunciada. Y una de ellas es la idea de construir al otro como fuente de todo mal, ¿no? Y dicen, voy a leer este párrafo, dice: esta construcción se ha logrado a partir de una lógica binaria que emergió en la modernidad. Las diferencias culturales suelen ser mejor explicadas en términos de trazos esenciales y esencializados, considerados como constitutivos de la naturaleza humana. La modernidad estableció una lógica binaria a partir de la cual denominó e inventó distintos modos del componente negativo: marginal, indigente, loco, deficiente, drogadicto, homosexual, extranjero, etc. Esas oposiciones binarias sugieren siempre el privilegio del primer término, y el otro, secundario en esa dependencia jerárquica, no existe fuera del primero, sino dentro de él, como imagen velada, como su versión negativa. Podríamos decir entonces que el negro planero que tanto critican otros, es decir, los beneficiarios de los planes sociales o la asignación universal por hijos, se convierte en la herramienta que nos confirma como integrantes de una clase media en ascenso, ¿no? Basta decir, esos planeros, quiere decir que yo quedo afuera de esos planeros, y ese otro, fuente de todo mal, ese otro que no sigue los caminos que debería seguirse, como los que yo seguí, que me levanto a las 5 de la mañana y que voy a trabajar y que por eso tengo lo que tengo, deberían hacer. Entonces, ese negro sin trabajo que recibe el subsidio me confirma como un miembro de otra clase social que debería tener ciertos privilegios porque son los que emanan de esta situación de producción material. Entonces, otra pregunta que surgiría es cómo se produce toda esta operación simbólica que permite generar ese sentido común desde el cual se critica a los gobiernos populares por sus políticas públicas, programas y proyectos sociales, por entender que las clases subalternas en realidad no quieren trabajar. Una línea de explicación, un intento de explicación o una fuente fértil para pensar estos problemas, o este problema, puede ser la línea argumental de la sociología de Bourdieu, en relación con los conceptos de dominación, violencia simbólica, etc. Y a eso yo quería, no me voy a poner a desarrollar la idea de esto porque entiendo que la gran mayoría de ustedes lo maneja, pero sí un pequeño fragmento de una conferencia de una escritora nigeriana acerca de su encuentro y desencuentro con su propia cultura. Sí, y cómo están naturalizadas, uno diría por vía de la violencia simbólica, ciertas concepciones e identificaciones en torno a lo africano, lo no africano y lo occidental. Escúchenla a ella, que es mucho mejor que a mí. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader.
And what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes. And we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination, they opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this: it saved me from having a single story of what books are. I come from... Bueno, hasta ahí. ¿Por qué me pareció interesante este pequeño fragmento de... ¡Wow! ¿Cuánta gente se recibe en esta universidad? Este fragmento, porque lo que veo como una posibilidad de análisis por detrás es de qué manera se naturaliza en ella y en su familia de clase media africana que la literatura pasaba por la literatura inglesa y anglosajona en general, y que le impedía, digamos, en el marco de algo que a ella le gustaba mucho, que era escribir y leer, recuperar su historia africana, ¿no? Creo que es un interesante material para pensar esto de la violencia simbólica, esto de la violencia que se ejerce, como diría Bourdieu, con la complicidad de sus violentados. Pero me parece que también podría haber otro camino, que ahora se ha empezado a transitar bastante, que es el camino, diríamos, de alguna manera de poder intentar pensar estas prácticas sociales que antes mencionaba, que son el sustento, digamos, o que podrían ser el sustento de estas prácticas políticas y sociales que justifican los sistemas neoliberales y que podrían empezar a explicarnos por qué muchos de nuestros conciudadanos votan en contra de sus propias necesidades y posibilidades. Y la otra línea es la que tiene que ver con, podríamos decir, una mirada más centrada en el pensamiento decolonial, ¿no? A mí hay el nombre de un libro que me parece muy interesante, sobre todo el nombre del libro, que es de Nora Merlin, que se llama La colonización de la subjetividad. Porque yo creo que algo de eso hay en el desarrollo de estas prácticas sociales que estaba tratando de presentar. Y en esa línea me parece necesario, o por lo menos conveniente, revisitar un autor de los años 50, 60, que fue Frantz Fanon,
un médico, psiquiatra y militante argelino que escribió, entre otras cosas, un libro llamado Piel Negra, Máscaras Blancas, y que en una de sus ediciones, Judith Butler, en su capítulo introductorio, señala lo siguiente, dice: el problema objeto de consideración no se refiere tan solo a que los colonizadores mantengan actitudes hostiles hacia los colonizados, sino, si los colonizados son excluidos de la conversación en la que los humanos no solo son interpelados, sino que se constituyen como tales a través de dicha interpelación, se acaba la posibilidad misma de constituirse como humano. Bueno, y para terminar, volviendo circularmente un poco a las preguntas iniciales, me parece absolutamente necesario, en el marco de esta preocupación política del rumbo que están siguiendo nuestros países latinoamericanos, con presidentes como Bolsonaro, con potentes movimientos progresistas como el Frente Amplio, que pierden hoy, como otros como Evo Morales, que son desalojados del poder, etcétera, etcétera. Y cuando aparece en el horizonte político que Chile es el modelo a seguir, bueno, la pregunta es, ¿en qué contribuye a la generación de estos tipos de pensamiento neoliberal, con todas estas, algunas de estas cuestiones que fui planteando, cómo juega la educación en este marco? ¿Qué tiene que ver la educación con todo esto? ¿Tendrá algo que ver? ¿Qué puede hacer la educación por deconstruir estas realidades? De manera que, cerrando un poco esta idea, que es más un planteo que otra cosa, creo que es necesario, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva política, la necesidad de desarrollar conocimientos acerca de cómo se producen estos procesos de construcción del sentido común, de imposición de arbitrarios culturales, si queremos seguir la línea de Bourdieu, o de colonización de las subjetividades, si queremos seguir la línea del pensamiento decolonial. Lo que hago simplemente es tratar de colocar un tema que entiendo no es el tema ni el único tema, pero que me parece, y siguiendo un poco lo que se dijo antes de si es la agenda que debería seguirse o es la agenda que a mí me gustaría, bueno, a mí me gustaría que este tema esté en la agenda de la investigación educativa de los próximos años. Bueno, eso es todo, nada más.